Da mucho trabajo no hablar de tics en la adultez y no mencionar el tic más frecuente de mis amigos neuropediatras, que ahí está Polanco, que es el Gilles de la Tourette. Todos podemos tener tics. Si ustedes se fijan en mis hermosos ojos hoy, yo ahora después que se cayó tengo tics, ¿no? Porque estoy súper adrenérgica, pero vamos adelante. Entonces, en esta charla no declaro conflicto de interés y los casos clínicos que vamos a presentar son propios y sacados de la red. Los mismos, Chiqui, yo te tengo un paciente, porfis. Los mismos tienen firmación de consentimiento informado y están libres. El primer paciente se lo dedico a la doctora Ana Robles y al doctor Rivas, que no está, y a Castillo Carías. Es un masculino de 76 años de edad en la actualidad, el cual nunca ha tenido problema del aprendizaje. Ha llegado a su máximo en lo que es su capacidad laboral y económicamente está muy estable. Este es su perfil, sacado de su perfil neuropsicológico, donde les resalté que es extrovertido, que tiene un gran dominio social, como vamos a ver en los videos, que tiene neuroticismo, ansiedad, una inestabilidad social, tendencias depresivas y unas emociones súper negativas. Por supuesto, también tiene cosas buenas. Siempre abierto a buenas ideas, siempre ayudando al otro. Cuando quiere ser cálido, es más cálido. Y este es nuestro paciente, doctora Robles. Fíjense, esos sonidos, ese tif, sniff, ese tos, dígame, ese es tu líder, mi amor, te dije que ese paciente tuyo es de la doctora Robles. Fíjense en los videos que él está en las diferentes reuniones, cómo tiene que tomar las cosas y ponerlo en el lugar que él quiera. Incluso toma vasos y carpetas del colega que esté al lado. Entonces, se ha discutido si el querido Donald Trump realmente tiene un Gilles de la Tourette. Nuestra próxima paciente es una paciente femenina de 29 años en la actualidad, pero a los 22 años, cuando ella tenía 22 años, empezó con tics motores que se han tratado de diagnosticar que tiene. Vale destacar que ahora mismo la chica está haciendo una maestría en robótica en Alemania y que es súper inteligente y que yo por más que le estaba buscando ansiedad, depresión y todas esas cosas, de verdad que no la encontré. Pero ella sí refiere que de vez en cuando tiene mucho estrés y mucha fatiga, sí los tics aparecen más. Si se fijan, en los videitos creo que se están viendo, me dicen porque ella presenta tensión interior, que es el sistema premotor. Yo le digo, ¿tú lo puedes controlar? Pues los TIC ya no son, tú sabes, para nada discapacitantes. Ella siente un alivio luego de tratar de suprimir ese test, que es típico de los tics, ¿verdad? Los movimientos involuntarios. Si se fijaron en el TIC de la cabeza, voy a volverlo a poner. Si se fijan en el tic de la cabeza, ella puede tener hasta una lesión cervical. Esa muchacha mueve la cabecita de lado a lado. Usualmente esto le produce nucalgia, negatimotores y coprolagia. Entonces, para empezar, los tics son el sello distintivo de lo que es el síndrome de Gilles de la Tourette. Se habla de que es un movimiento involuntario, pero hasta cierto punto, ese punto es controvertido, porque lo podemos controlar con la edad y simulan movimientos que son voluntarios, como este joven. Es una mala palabra. La mala palabra la puse en inglés. Sí, eso. Óiganle la voz. Ese paciente estaba comentando en inglés, vieron las malas palabras que son, por eso lo puse, que él solamente tenía un tic persistente motor hasta la pandemia. Y en la pandemia cayó en drogas, en alcohol y en depresión. Y luego fue diagnosticado por un Gilles de la Tourette. Y es bueno hacer el comentario porque el tiempo que Marcia me dio no me alcanzaba para traer. Y ella va a hablar de eso, de trastornos funcionales, como los tics con los influencers se hicieron súper abundantes luego del COVID. ¿Por qué? Porque lo subían en las redes y todo el mundo empezó a fingir que tenía tics. Los tics son sugestionables, aparecen según la edad. A nosotros no importa menos de 18 años, pero en toda la plática van a ver que siempre son más frecuentes de 4 a 8 años. Y que tenemos la ley del tercio. Un tercio desaparece luego de la adolescencia, un tercio se queda estable y un tercio desaparece o es tratado exitosamente. Para hablar de tics en la adultez tenemos que tomar en cuenta que no sean transitorios, como lo que tengo yo hoy,
sino que tengan una duración de más de un año. Las características de los tics es que son contracturas musculares breves, que son movimientos involuntarios, súbitos, que son repetitivos, que pueden ser vocales o fónicos y motores, que pueden coexistir los vocales y los motores o ser separados en el tiempo y que usualmente también son arrítmicos. Los tics pueden producir fatigas. Hay tics tan frecuentes, aunque no sean discapacitantes como los del párpado, que pueden aparecer hasta 300 veces en 5 minutos. ¿Los tics causan discapacidad y disfunción? Claro que sí, porque tienen manifestaciones neuropsicosociales. El paciente se aísla o hace burla, como vamos a ver un video en la escuela. Tienen trastornos también físicos. Algunos pacientes pueden tener tics que pueden presentar autolesiones, como vamos más adelante. Y estos 3 factores, psicosociales, funcionales y físicos, van a afectar lo que son las actividades del diario vivir. Los tics siguen siendo aún hoy en día más común en las mujeres, que siempre pensamos que son más comunes. En el hombre, que es el que más busca ayuda. Pero suelen comenzar, como le dije, en la niñez, y los tics motores van a preceder en la mayoría de los casos a los vocales. Los tics motores simples inician y casi siempre van a involucrar lo que es la cara, la cabeza y el cuello. El repertorio del tic va a cambiar. O sea, un paciente puede tener un tic papillomastoide de la mano, del cuello, y mañana puede tener otro repertorio. Hay un término en francés que se lo dejé a Oliver para que me lo diga, muy bonito. La máxima de la gravedad de los tics hacen un pico cuando el paciente tiene de 8 a 12 años y van a disminuir la severidad a lo largo de la vida. La regla de los tercios, ya se lo dije, 1/3 después de los 13 años mejora, 1/3 desaparece y 1/3 se queda estable. Los tics bucales pueden ser sonidos simples. Podemos tener la corpolalia, cuando el paciente repite sin querer honestidades o profanidades, como el video que vimos y otro que vamos a ver. Este síntoma de coprolalia, aunque es súper buscado y a todos nos encantan, es muy raro. En la mayoría de las series aparecen al menos del 20%. Y el repertorio, que es lo que le decía, que cambiaba de tics el mismo paciente, es reconocible y es repetitivo, y fíjense, era un movimiento voluntario. Este repertorio, que se llama tic repertorie, ¿cómo es? Repertoire. Es estudiado y puede presentarse, es como que estuviera fingiendo, pero vale decir que los tics la mayoría de las veces no son funcionales. Otras manifestaciones no motoras del tic, tenemos la ecolalia, la perilalia, los sentimientos premonitorios y la tensión emocional, que vamos a ver un video de eso, que el paciente puede sugerir como que tiene una herencia, un picor, una tensión mental que realmente lo discapacita. Escuchemos a nuestra paciente. Entonces, eso se llama la manía fantasma, ansiedad de anticipación pre-tic o urgencia premórica. El neurólogo le había pedido a ese paciente y le había dicho que cuando hiciera el video controlara la aparición del tic, pero que si apareciera, describiera lo que sentía en ese momento. Los tics pueden ser sugeribles. Si tú hablas delante de un paciente, como uno que le voy a presentar, entonces el tic puede ser evocado o no desencadenado. Además de los TIC, la mayoría de los individuos afectados van a tener coexistencia de enfermedades neuropsicológicas o neuropsiquiátricas, como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad con trastorno del ánimo, conducta disruptiva, rasgos de esquizofrenia. También pueden tener mayor impacto social cuando existen esta comorbilidad, trastornos del sueño, antisocial y conducta o pensamiento suicida. Ahí estaba mi amigo Donald Trump. El síndrome del Guillain-Barré, que quería al principio sacarlo porque es TIC en el adulto, no se puede hablar de TIC si no hablamos del Tourette. Representa una entidad que es el prototipo en los espectros del trastorno de TIC. Afecta a cualquier edad, es más frecuente en niños y adolescentes. Y puede ir, como hemos visto, desde discapacidades leves hasta severas. Las condiciones promórbidas, las mismas que mencioné. 16-year-old Robbie Lettieri deals with these tics every day.
But every 2 weeks, he has an episode like this. He continuously beats himself up. He gouges at his eyes. He punches himself, his body. Lo fracciona el videito. La fisiología de los tics sigue siendo hoy en día aún no, hay muchas teorías y ninguna está comprobada, pero sí se sabe que hay unas manifestaciones o trastornos neurobioquímicos y también anatómicos y que el tratamiento puede variar, como vamos a hablar más adelante, desde la psicoeducación, la terapia conductual, hacer otras actividades no farmacológicas hasta la cirugía. Le voy a dejar un pedacito del video de abajo, que es el mismo paciente en los 3 videos, donde él luego de la cirugía tuvo una vida normal. Él pasaba el día así, los tics eran discapacitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación o categorización de los tics? Los tics lo podemos clasificar en transitorios o crónicos, motores, vocales y fónicos, simples o complejos. En la categoría de los tics simples se pueden considerar como el parpadeo, la sacudida de la cabeza o encogimiento de hombros. Usualmente no necesitan terapia porque no son discapacitantes, como la joven que sacude la cabeza y sacude el hombro. Y a veces la manita, que puede ser confundido ese tic de la mano como un temblor. ¿Qué más tú me preguntaste? Espérate que estoy entrevistando. Entonces, los tics complejos van a involucrar ya más grupos musculares y van a representar acciones simples como movimientos, pero van a ser más coordinados. Recuérdense que le dije que son sugeribles. Ese paciente empeoró cuando su esposa hizo una parálisis facial. Él tenía temor de que su linda muñequita se quedara con la parálisis de Bell y si se fijan en los movimientos, él ahora está sugiriendo, la esposa está detrás de mí, como que estuviera también una parálisis facial. Y nunca había manifestado fatiga o dolor en sus tics hasta que la esposa presentó una parálisis facial. Los tics complejos pueden ir desde tocar, golpear, oler, hacer movimientos, doblarse, como vamos a ver más adelante, o simular el movimiento, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento con la esposa que estaba detrás de mí, y también puede tener gestos escénicos como sacar el dedito, ¿no? Los tics complejos también pueden ser mucho más exóticos y pueden tener una cualidad distónica, como estamos viendo en ese paciente, pueden ser confundidos con crisis epiléptica porque pueden presentar oculogiros, apertura sostenida de la boca, posturas corporales como tortícolis que pueden venir y ir. A veces el paciente para controlar su tic busca una mirada, un punto fijo y a veces por eso se puede confundir con una crisis focal, con alteración de la vigilia. Como ese paciente, no sé si ya pasó lo de la mirada. Ok, moving on. Los tics complejos van a aparecer en lo que son 4 o 5% y pueden presentar autolesiones del propio paciente. Ok, está corriendo. Estos que presentan autolesiones son conocidos como tics malignos, como vamos a ver en el video. Una paciente que camina, la que camina, le voy a enseñar cuál, presentó una mielopatía por autolesión por estar haciendo el tic de forma recurrente. También pueden causarse daños en los ojos, lo que creemos que siempre los oculares son los más benignos, ¿no? Esa presentó lesión traumática de la columna. Flometa, ¿tú estás viendo la exposición? Okidoki. Creo que se duplicó esa. Los tics vocales pueden ir desde sonidos normales, repetitivos, hasta gruñidos, ladrillos, aullidos, gemidos, olfateo y rasqueo. Esto me pareció genial. Se agarraron 100 pacientes con tics vocales. Yo lo corté porque obviamente Marcia me dijo que no era mía la conferencia. Es bueno destacar que si es un tic motor o un tic combinado, porque la mayoría de los sonidos podemos usar los músculos de la garganta, la lengua, el tórax y el abdomen. Todos tienen glitch de la Tourette.
todos son pacientes reales. A mí me encanta, pero Marcia me dijo que no lo pusiera entero. O sea que esta pacientita, no, yo lo corté de verdad porque yo lo oí, fueron 5 minutos, linda. Yo sí lo oí entero. Entonces los tips también pueden imitar cualquier sonido o movimiento. Era lo que le comentaba, es lo que salía. Como esta joven, ella se grabó en el colegio. You shush. Ah! Fuck you there. Stop being a wanker, Rico. Oh, shut up, you tosser. I'm gay. Let's get honest. I'm year 10. Thank you. Let me try new glasses. Ya que vamos por la Fuck. Ok. Entonces, en ese slide puse el comentario de que también podemos tener tics auriculares y el paciente a veces no lo refieren como el vértigo y se confunden con tinnitus acúfenos, ¿no? Los tics vocales complejos pueden tener ya hasta frases de vocalizaciones o locuciones, repeticiones de palabras o sílabas, ecolalia, parilalia y coprolalia. Aquí también hay cosas del... Eso no es tan malo. Sí, la conseguí en es inglés. cierto. Te haces a la idea. ¡Basura! ¡Antro! ¡Troglodita! Entonces, ay, yo disfruté haciendo la presentación. Las alteraciones también pueden incluir pausas, vacilaciones, como estoy yo, cambio del tono de voz, ¿no? Y como le comentaba con el rap, que también se usan en los músculos Has faríngeos, anybody else with nasales, tics torácicos y noticed that it's abdominales. easier to suppress vocal tics than it is to suppress motor tics? Wow. Like, I can suppress my vocal tics Ella está pretty usando well los while I'm músculos de la talking lengua, to la where you can garganta. definitely understand what I'm saying. But I like children, huh? But I can barely suppress my motor Como el tics. doctor Herbelo, hay una rubia que And I was just vive en wondering if it Tenerife. was like that for anybody Iba a else. poner, pero era muy largo el video. Y maravilloso eso. Es muy divertido los tics para nosotros. Siempre se van a exacerbar con ansiedad, estrés, algunos medicamentos, el insomnio. Van a tener usualmente un patrón creciente, sobre todo en los tics complejos, y pueden mezclarse tics antiguos con tics nuevos, como el primer video que le puse, miren la Nana Fine. ¿Cómo era que se llama? Sí. Impulsos, el impulso premotorio se vuelve cada vez cuando el paciente se hace, y esto también genera discapacidad emocional en el paciente, ¿no? Los tics pueden variar a lo largo de la vida del paciente y puede el paciente con terapia, por eso la psicoterapia y la educación, no solamente del paciente, sino de los familiares, y en el caso de los niños, adolescentes, en el entorno, ¿no?, del colegio, pueden desaparecer y no ser tan discapacitantes con tratamiento no farmacológico. Los tics pueden reducirse, como le comentaba, cuando nos concentramos en una tarea física, mental o como dormir. La mayoría de los padres, y Polanco que ve muchos niñitos con tics, dicen que los tics desaparecen durante el sueño, pero la polisonografía ha reportado que no desaparecen, son suaves, lentos y más discretos. Y esto se ha demostrado en los estudios de polisonografía. Aproximadamente el 90% de los adultos y el 37% de los niños pueden reportar el impulso o la sensación premonitoria. Pueden producirse un empeoramiento luego de una larga remisión que vaya desde hasta 5 años, y el paciente, como comentaba el paciente primero del GILS, que después del COVID fue que todo se le vino abajo, ¿no? Déjame ver, la respuesta a los medicamentos va a ser variable, le traje una tablita para cortarlo porque realmente es mucho. Los tics pueden también hacerse el diagnóstico diferenciales con otras enfermedades o fármacos como la caticia, la distonía, los parkinsonismos, los trastornos obsesivo-compulsivos, la hiperactividad, las conductas antisociales. Hay medicamentos que usamos como la lamotrigina que puede producir tics. Entonces es importante rehistoriar al paciente si vemos un cambio en el patrón. El olfateo repetitivo, el garraspeo, la tos, a menudo pueden ser tics, ¿no?, vocales, y se confunde con que tiene rinitis, que tiene sinusitis, al igual que el tics del párpado con ojo seco,
¿ok? Entonces hay que hacer eso. Cuando los pacientes tengan tics oculares, hasta nosotros podemos confundirlo con oxoclono y hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque estamos sometiendo al paciente a tratamientos que nunca van a responder porque son diagnósticos diferenciales. Se usan las escalas, no la voy a, por cuestiones de tiempo, no la voy a desglosar aquí, pero básicamente son 5 grandes espectros de TIC. El TIC de trastorno TIC provisional, que puede ser transitorio, el TIC vocal, que puede ser persistente o no persistente. Siempre cortamos en nosotros los adultos que empiece más de 18 años, que dure más de un año, ¿no? Y que no tenga otra causa, medicamentos, drogas, sustancias psicoactivas como el Red Bull. Se lo digo porque yo bebo Red Bull. Entonces, el GILS de la Tourette va a tener todas esas características, pero todos sabemos que sí van a coexistir tanto los motores como los vocales y que va a ser el curso más creciente y que es realmente el síndrome más discapacitante. En la cuarta y quinta clasificación de la escala de Yale están los trastornos de tics no especificados, que no va a cumplir todos los criterios, o sea que el paciente puede tener incluso ya mayor de 18 y eso, y tener otros trastornos asociados, y hay que tener pendiente que hay enfermedades neurológicas como el Huntington que puede presentar tics, ¿ok? Y el trastorno de TIC no especificado, que siempre el DMNC5 te deja un espacio. Si tú no sabes lo que tiene, mételo en el no especificado. Me encanta. Entonces, esta escala de Yale va a valorar, a su vez, las clasificaciones por separada, el número de tics, la frecuencia del tics, la intensidad del tic, si es compleja y qué interferencia puede causar. Cada parámetro tiene 5 escalitas que van del 0 al 5 y la puntuación máxima, tanto en los tics motores como vocales, son 5 puntos. Hay otras escalas, como la escala del síndrome de GILS y la escala de urgencia premonitoria. Se la comparto si la quieren, porque dije que no le... Las comorbilidades de los tics son muy importantísimos. En el síndrome del GILS de la Tourette, hasta el 90% va a tener un trastorno neuropsicológico asociado, y esto va a agregar carga laboral y discapacidad al paciente y a los cuidadores o familiares, en el caso de nosotros. Se tiene que evaluar lo que es la calidad de vida y cómo estas comorbilidades van a sumar discapacidad a nuestro paciente. La mayoría de los pacientes tienen una disminución tanto en el TDAH como en el TOC durante la adolescencia, y eso también es muy importante. Se cree que la asociación del síndrome de la Tourette con el TDAH tienen una susceptibilidad genética y por eso coexisten y tienen una superposición en base neurobiológica subyacente. Aquí un pacientito que tiene las dos condiciones. Perfecto. Este ahí lo que hizo. Mira. Frometa me está dando una clase aquí adelante. Los trastornos obsesivos compulsivos suelen sugerir durante la adolescencia temprano y puede persistir varios años después del inicio de los TIC. Ambos comorbilidades van a coexistir y ocupan al menos 1 hora de la vida funcional del paciente diaria. El TOC y el síndrome de la Tourette pueden estar presentes en el 50 al 60%, según el artículo a veces hablan hasta de un 80%, y los síntomas típicamente se van a volver más graves con el avance de la edad. La película Toc, que hablamos de un síndrome obsesivo compulsivo en el paciente que está caminando, existe una necesidad de hacer las cosas en cierto orden, en cierto número, que sean simétricas y que sean perfectas, como el joven que está caminando. La ejecución de los TIC deben ocurrir en una determinada moda y una determinada frecuencia, y eso nos debe dar una pista de que el paciente, además de los TICs, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Los trastornos obsesivos compulsivos son más comunes con comportamientos obsesivos compulsivos que incluyen contar, arreglar, ordenar, acaparar, conmover, tocarse, frotarse y que no haya errores. La mayor frecuencia son casi siempre también las más agresivas, siendo sexuales, religiosas o relacionadas con la simetría. En el TOC sin T, los individuos suelen tener unas compulsiones con la limpieza, esas son mejores. Yo quisiera una garante de limpieza en mi casa así. El trastorno de ansiedad generalizada y el síndrome de la Tourette pueden coexistir hasta en un 80%.
La presencia de depresión en estos pacientes se correlaciona positivamente con un inicio más temprano y la duración de los TICs, y la tendencia al suicidio o al pensamiento suicidio tiene mayor prevalencia en el GIS de la Tourette cuando tienen depresión y ansiedad. El comportamiento disruptivo, tenemos episodios de arrebato, de ira, de agresión. Donald Trump tiene eso. El síndrome de la Tourette y los comportamientos disruptivos pueden coexistir de un 25 a un 70%, y el factor de conducta disruptiva no está muy claro por qué ocurre, y el paciente puede tener comportamiento hasta autoagresivo, teniendo un trastorno del control de impulso. Cuando existen otras manifestaciones neuropsicológicas, el paciente siempre va a tener baja autoestima, más aislamiento social, más trastorno de la personalidad y mayor discapacidad, y va a ser un problema, sobre todo para en caso de que sea adolescente, ¿no?, o adulto joven, para los cuidadores. Déjame ver, ya se lo comenté. Dentro de la fisiopatología todavía estamos estudiando qué está pasando, no estamos seguros, pero sí hay un comportamiento que va a ser multifactorial, la epigenética, genética con mutaciones que se han descrito en ambos. Sí hay familiares de primera línea, avanza hasta 15% que el paciente puede tener trastorno crónico de TIC o un GILS de la Tourette. También hay teorías que los tics son por trastornos autoinmunes, como son la disfunción microglial. Se ha descubierto un número reducido de células T reguladoras y alteraciones de las camas coloninas, y también los pacientes que tengan el PAN, por ejemplo, las infecciones previas con el estreptococo del grupo beta hemolítico, y se habla de que estos anticuerpos producen una reacción en los ganglios basales y en la corteza. Lo que queremos señalar aquí es que hay una afección de los circuitos córtico vasoganglial en todos los TICs, y que ya a través de la resonancia funcionales se ha demostrado, pero hay estudios que siguen diciendo que no es suficiente lo que se ha descrito. El tratamiento siempre tenemos que empezar con la educación y la terapia conductual. Luego la medicación. La terapia conductual debe ir a lo largo, aunque haya unos fármacos, y tratamiento de cirugía es lo último. Se hace un esquema de primera y de segunda línea, siendo siempre el inicio, sin importar que sea grave, si sea complejo, la educación y la terapia conductual, seguido por la polifarmacia. A diferencia de cuando uno habla de primera línea o primer nivel y segunda línea, en los TICs, los medicamentos de primera línea se usan para los TICs que son más leves y que no producen gran discapacidad, y se usan no tanto por la eficacia, sino por la seguridad y la experiencia que se tiene en el mundo, para nuestra sorpresa. Y los TICs de segunda línea son reservados para aquellos TICs que son mucho más difíciles de controlar. Aquí en esta hermosa tabla, en nuestro país no tenemos todos los fármacos, pero en esta tabla se hizo una revisión del paciente adulto y el adolescente, cuáles son los medicamentos que más responden como anti-tic. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tratamiento correcto de los tics? Tenemos un gran menú para elegir. Siempre valorar, realmente el paciente necesita tratamiento farmacológico. Eso se va a dar en la discapacidad que tenga el paciente, el riesgo de autolesiones y también las comorbilidades que puede existir, porque ningún medicamento es seguro y no está exento de efectos adversos. Entonces, para terminar el último video. Are you doing that, baby, or is this happening? Dylan, I'm doing it, but I can't help it. Just gives me this feeling of tenseness, like everything's kind of cramped together and all your muscles are like contracted. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. Preachers on the podium speaking of saints, prophets on the sidewalk begging for change, old ladies laughing from the fire escape, cursing my name. I got a basket full of lemons and they all taste the same, a window in a pigeon with a broken wing. You can spend your whole life working for something just to have it taken away. People walk around pushing back their debts, wearing paychecks like necklaces and bracelets, talking about nothing, not thinking about death. Every little heartbeat, every little breath. People walk a tightrope on a razor's edge, carrying their hurt and hatred and weapons.
It could be a bomb or a bullet or a pen or a thought or a word or a sentence. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I don't know why I say the things I say, but I say them anyway. But love will come, set me free. Love will come, set me free. I do believe. Love will come, set me free. I know it will. Love will come, set me free. Yes. Prison walls still standing tall. Some things never change at all. Keep on building prisons, gonna fill them all. Keep on building bombs, gonna drop them all. The wind blows wild and I may move, but politicians lie and I am not fooled. You don't need no razor nor a three-piece suit to argue the truth. The air on my skin and the world under my toes. Slavery stitched to the fabric of my clothes. Chaos and commotion wherever I go. Love I try to follow. Love will come and set me free. Love will come, set me free. I do believe. Love will come, set me free. I know it will. Love will come, set me free. Yes. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. Y eso es todo. Perdón por el tiempo, pero tenía que compartir esa campaña.